La intendenta de la región metropolitana, Cecilia Pérez, interpuso este miércoles la querella invocando la Ley de Seguridad del Estado por la quema de un bus del Transantiago en Grecia con Macul. En Santiago, esto ocurrió en la mañana de ayer, como ustedes recordarán. Bajo esta ley, los autores del ataque ocurrido durante el primer día de paro nacional, si son identificados, podrían ser condenados a penas superiores a un delito de daños a en la legislación ordinaria. La aplicación de esta ley es una atribución exclusiva del Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Quien ocupó el cargo de subsecretario de esa cartera en el pasado fue Jorge Correa Sutil, con quien queremos hablar justamente de esta materia. Señor Jorge Correa, ¿cómo está? Mucho gusto de conversar con usted. Qué gusto saludarlo de nuevo. ¿Cómo está usted? Igualmente, muy bien, muchas gracias. Queremos aprovechar su experiencia para ver y entender un poco más la aplicación de esta ley. En principio, el ministro Ginspetro hoy día en declaraciones en la tarde ha señalado que invocar una ley de seguridad del Estado no es un acto de dureza de una autoridad, sino que de responsabilidad política. ¿Usted lo ve de esa manera? Porque utilizar una legislación como esta surgen muchísimas críticas, como han ocurrido en las últimas horas. Sí, yo más que críticas tengo serias dudas, porque hay razones, creo yo, para sospechar de que este sea un acto más mediático que efectivo. La verdad es que la Ley de Seguridad del Estado no tiene reglas especiales respecto de la investigación de los hechos, y mientras no den con los responsables de estos delitos, presentar una querella por Ley de Seguridad del Estado, a mí me parece que puede ser una medida puramente de propaganda, digamos, como han ocurrido ya tantas y varias veces desde la campaña con las puertas giratorias, pasando por el caso Bombas. Mientras no haya una investigación que pueda dar con los responsables, yo creo que es un poco sospechoso esto de invocar leyes especiales que no, hasta donde llega mi conocimiento, no les van a servir especialmente para investigar. Sí, desde ese punto de vista el texto es claro, no entrega ninguna atribución especial en el ámbito investigativo. No estamos hablando como por ejemplo una ley antiterrorista, también muy cuestionada, pero que entrega ciertos mecanismos para la investigación, testigos protegidos, cosas que hemos hablado muchísimas veces de manera anterior. Esta no, esto habla de un aumento de las penas, es como castigo muy fuerte, mano dura, para quien recurre a métodos violentos como por ejemplo paralizar un servicio público. Claro, la Ley de Seguridad del Estado es básicamente un conjunto de delitos que son comunes, el incendio, el secuestro, el homicidio, que se cometen por un motivo especial, que es atentar en contra de la seguridad interior del Estado, intentar derrocar al gobierno, intentar obtener decisiones de la autoridad. Es la motivación lo que lo hace diverso y lo que hace subir las penas. Y también tiene, y yo creo que esto es lo más llamativo, tiene penalidades especiales para aquellos que inciten a la paralización, que no están en la legislación ordinaria o común. Entonces yo creo que es muy importante conocer el texto de la querella, saber si se va a pedir, por ejemplo, la declaración de personas que llamaron a las marchas o a las protestas y si se les va a hacer responsables de la incitación. El gobierno ha dicho que solo quiere hacer responsable a quienes cometieron el delito material del incendio del bus. La pregunta es, mientras no los capturen, ¿qué sentido tiene la invocación de esta ley? Ahora, desde ese punto ¿Va a haber alguna petición de...? Sí. Sí, perdón, no, sí, continúe nomás. ¿Si va a haber alguna petición respecto de aquellos que el gobierno considera que puedan haber incitado? Porque eso sí podría tener un efecto inmediato y un efecto sobre los convocantes a las protestas, que no son convocantes a provocar los incendios, pero sí convocan a las protestas que luego se traducen en estas paralizaciones y daños que sí están tipificados. Ahora, al ser una atribución que tiene el Ejecutivo de llevar adelante y pedir que se aplique esta legislación, tiene que sopesarse muy bien desde el punto de vista político. Entonces, usted que ejerció el cargo de subsecretario, ¿qué es lo que pasa en esa discusión política para poder llevar y ver las ventajas y desventajas que puede tener precisamente avanzar en aplicar una legislación como esta? Las diferencias fundamentales que tiene son este agravamiento de penas, la posibilidad de involucrar a quienes citaron, y eso es muy importante saber si el gobierno lo hizo o no, y en tercer lugar tiene una peculiaridad que solo puede iniciarse por acción del gobierno y el gobierno puede desistirse.
Es una característica especial. Entonces, hay que sopesar, como usted dice muy bien, hay que estar seguro que se está ejerciendo una acción, yo diría, contra personas determinadas. En el caso del gobierno del presidente Lagos, esta ley se invocó una sola vez, hasta donde llega mi recuerdo. Fue en el caso de aquellos que intentaron paralizar la ciudad con las micros amarillas, con el objeto de obtener una decisión del gobierno que era no sacarlas. Y entonces se hizo con un propósito específico determinado contra personas específicas y determinadas, que son quienes habían convocado aquello, y con un tipo particular que reunía las características de haber sido un atentado al orden público, con mucha claridad, que no tenía tipificación en la legislación ordinaria. El caso del incendio sí tiene una tipificación y tiene una condena bastante alta. Sí, yo hablaba esta mañana con algún jurista y planteaba sus reparos también. Esto es muy discutible, muy interpretable, entiendo yo, entre los juristas también respecto de cómo se aplica y en qué sentido va. Pero una de las explicaciones que me daba, que a él no le parecía, porque se trataba en este caso de una situación específica, en particular del bloqueo de una calle, que no había una concertación para parar el servicio público como tal, y hacía justamente la diferencia de lo que había ocurrido en la administración del presidente Lagos, en donde el gremio como tal decidió parar Santiago para arrancarle a la autoridad una decisión. Él no lo veía en una situación puntual aquí en la acción individual de unos encapuchados. ¿Usted por qué tesis más o menos se mueve si es que tiene una posición al respecto? Es que la verdad es que mientras no conozcamos la querella, mientras no sepamos si de alguna manera está involucrando a quienes incitaron a los actos, y mientras no tengamos a los autores y a sus motivaciones, la invocación de la Ley de Seguridad del Estado parece bastante, yo diría, carente todavía de sustancia. Porque si usted efectivamente captura a las personas y ve en ellos un intento de obtener una decisión determinada de la autoridad y no simplemente causar un impacto público, yo diría que la discusión debió haberse dado una vez que hubieran tenido la captura de las personas. Pero desde el punto de vista mediático sirve porque parece una posición mucho más dura de la autoridad, parece una demostración de fuerza, incluso de amedrentamiento frente a quienes recurren a la violencia. Bueno, yo tengo la percepción de que el gobierno está fuertemente embarcado en una política de esa naturaleza que tiene por objeto mostrarse a sí mismo de una determinada manera, mucho más que producir efecto. Si eso es así, como yo lo percibo, la medida tiene un objetivo político, pero no tiene un objetivo judicial claro, y entonces puede surgir toda la discusión de si este objetivo político va a ser logrado o no, porque la verdad es que los golpes de mesa, las palabras fuertes no siempre son el mejor modo de hacer las cosas. A lo mejor en este caso va a resultar o no va a resultar, pero yo diría, yo hasta donde lo veo, este es una expresión de golpe en la mesa, pero que tiene muy poca eficacia. Que podría, algunos analistas dicen, ir más dirigido a su propio sector, que justamente, dado la baja de las encuestas que han mostrado la aprobación del presidente de la República, muestra que en su base de apoyo histórico de la centro-derecha incluso hay reparo precisamente por el desorden, por la falta de control, por la no salida que tiene el conflicto. Podría ser un mensaje a sus mismos partidarios. Claro, se presta a esa especulación. Ahora, si así fuera, equivale un poco a decir yo voy a ponerle candado a la puerta giratoria, pero si finalmente no ocurren las consecuencias que se están buscando, si no se restablece el orden que de alguna manera ha sido dañado, difícilmente quedan otras medidas para poder señalar que el gobierno es eficaz. Yo creo que los gobiernos efectivamente se muestran fuertes cuando logran sus objetivos, no cuando salen con un grito más fuerte que el resto. Y lo otro sobre lo cual yo estaría muy atento, Ramón, es la pregunta de si han pedido alguna diligencia respecto de los convocantes al paro. Y si los han citado, han pedido que se citen, y si han pedido que se citen, si como testigos o como eventualmente inculpados. Yo creo que eso es muy clave, saber cuál es exactamente el tenor de la querella. Claro, porque eso también podría tener otros efectos también en la misma movilización. O sea, estamos pensando... Eso sin duda tiene por objeto amedrentar, y el gobierno no lo ha aclarado hasta donde yo sé, y sería muy importante preguntarse. Sí, claro, ser citado, no sé, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Camilo Ballestero, algunos de los dirigentes emblemáticos del movimiento ser citado a tribunales, ya sea en cualquiera de calidad, sin duda que efectivamente allí la sola imagen de televisión de eso sería muy llamativo, por decirlo de alguna manera.
Esa es otra medida, yo no la estoy suponiendo, pero creo que es una pregunta que yo le haría al gobierno para que lo aclare públicamente. Ahora, el hecho de... Porque la ley de seguridad del Estado contempla el delito de incitación. Entonces eso es lo que me hace a mí preguntarme si están persiguiendo aquello o están persiguiendo solo a los responsables materiales del bus. Hoy día yo escuchaba a un dirigente importante de la oposición señalar que, sin entrar incluso a cuestionar mucho la atribución que se tiene para poder invocar una ley de esta naturaleza, decía que la disyuntiva aquí era una mayor, que era si uno quiere orden público o quiere paz social, y que el gobierno en realidad estaba solamente apuntando a lo primero, a orden público, pero el tema del fondo no estaba resuelto, porque aquí es la paz social la que hay que establecer primero para que no se altere el orden público. ¿Qué cree usted? Yo tiendo a discrepar de esa percepción. A mí me parece que el orden público y la paz social están estrechamente ligados y que si bien es cierto y es obvio que la paz social es un valor incluso superior al orden público, me parece a mí que si usted no mantiene el orden público, difícilmente también puede lograr la paz social, porque la violencia callejera típicamente provoca entre los actores la polarización. Y eso es muy desgraciado, pero eso se persigue siendo eficaz en las investigaciones penales, porque si usted fracasa luego en ellas, lo que queda es un acto de bravuconada. No estoy imputándole aquello al gobierno, pero mientras no haya eficacia en la persecución, la verdad es que la invocación puede estimarse como una bravata. Y en términos más generales, tener una ley como esta, ¿qué le parece, don Jorge Correa Sutil? Porque ha tenido bastante reparo durante mucho tiempo, incluso modificaciones. Sin ir más lejos, tal vez la que más se puede recordar la gente es cuando se aludía al artículo 6, letra B de este articulado, cuando se hablaba del delito contra el orden público y la integridad del Estado por injuria, calumnia y difamación contra autoridades como el presidente de la República, etcétera, entendiendo que ellos, más que como personas, representaban a la institución y por lo tanto hacer una crítica, una difamación, era lo mismo que faltarle el respeto al Estado, por decirlo de alguna manera. Y así cayeron encarcelados periodistas, cayeron encarcelados mucha gente, hasta el famoso episodio del libro negro de la justicia chilena. Por eso le pregunto, ¿qué cree usted respecto de que si esta ley está ya, comillas, blanqueada, se sacó, se depuró todo aquello que era un exceso, o todavía hay que avanzar más? Yo sería partidario de hacerle varias correcciones. Ahora, cuando digo correcciones, estoy suponiendo que el Estado sí va a contar con los instrumentos de persecución y de represión de los delitos comunes que tengan un objetivo de alteración del orden público serio. Ahora, naturalmente, la crítica política no es uno de aquellos delitos. Yo creo que hay defectos en algunos otros. En la incitación a la alteración del orden público hay también algunos problemas de la responsabilidad de quienes inciten, porque es un delito, esto es muy técnico, que se califica por el resultado. O sea, usted puede llamar a un paro y si el paro produce, aunque usted no lo quiera como convocante al paro, se hace responsable de los efectos. Eso creo yo que necesita correcciones. Ojalá el Congreso Nacional pueda hacer una revisión orgánica de esta ley, pero sin duda que es una ley en principio y como espíritu necesaria, creo yo, para el país. Sí, lo recuerdo porque buscando un poco de antecedentes, recordaba que cuando usted fue subsecretario del Interior, a requerimiento, no por iniciativa propia, debo reconocerlo, porque yo lo busqué, sino que a preguntas de la prensa en ocasiones de desórdenes públicos, usted también dijo, probablemente lo podríamos utilizar. Lo dijo en enero del 2006 con los contratistas de Codelco, lo dijo después con la gente que protestaba por los temas habitacionales. Por lo tanto, me refiero a que el instrumento está allí y la autoridad de pronto dice, a ver, lo tengo, sí, lo puedo usar. El orden público es un valor esencial. A veces no lo sabemos hasta que lo perdemos, pero es un valor esencial. Ahora, naturalmente, el orden público se logra y se conquista con un buen orden político, mucho más que con medidas represivas. Pero hay oportunidades en las cuales un gobierno que tiene la certeza de ser un gobierno legítimo, tiene que ocupar instrumentos de esta naturaleza y por lo tanto yo no le quitaría, no borraría enteramente la Ley de Seguridad del Estado. Otra cosa es revisar algunos de sus tipos penales que están creo yo, desfasados con una idea moderna de democracia, particularmente en la crítica
y en la protesta pública. La protesta pública puede producir efectos de los cuales no necesariamente son responsables aquellos que llaman a la protesta pública, que es un derecho. Por lo tanto, hay que corregir, pero los estados, los gobiernos tienen que tener y tienen que ejercer atribuciones de la mantención del orden público, porque sin ello no hay un orden político democrático. Y otras leyes que se impulsan ahora también, como por ejemplo por parte de la misma Ministerio del Interior, a través del Ejecutivo, que dice que va a enviar a trámite legislativo una ley que también tenga que ver con los encapuchados, con los saqueadores, y tal vez la más polémica de todas, que es con las tomas en los establecimientos educacionales. Mire, yo francamente creo que si usted hace una lectura de la Ley de Seguridad del Estado, puede desde un punto de vista democrático pedir correcciones. Pero a mí me parece que el gobierno, al plantear esa ley, o había ignorado que tenía la Ley de Seguridad del Estado, o estaba haciendo un nuevo acto simplemente para llevar el debate al problema del orden público o producir algún efecto político de imagen de sí mismo. Porque la Ley de Seguridad del Estado usted le puede criticar que sea muy amplia, pero no le puede criticar que sea muy estrecha. O sea, todos los tipos que el gobierno dijo que quería plantear ante el Congreso Nacional, a mí me parece que están perfectamente satisfechos en la Ley de Seguridad del Estado. Si el gobierno no quería invocarla o la ignoraba o quiere producir un efecto político, es una materia, creo yo, bastante criticable, pero echar de menos una nueva legislación, yo por lo menos no me parece justificado. Don Jorge Correa Sutil, le queremos agradecer su tiempo con nosotros para haber conversado este tema de actualidad. Muchísimas gracias. A usted, Ramón, buenas noches, gracias.